semana y tenemos la siguiente. ¿A qué viene todo esto? Redes neuronales, el último tema. Voy a activar mi cámara. Redes neuronales es el último tema que tenemos dentro de lo que es el programa de cátedra y que se pueden hacer tareas en forma virtual como lo venimos haciendo nosotros. Entonces, ahora vamos a trabajar con nuevas herramientas, van a trabajar con el Google Colab, probablemente utilicen plataforma de Keras, que es un idioma que va a estar arriba de Python, o sea que van a estar programando en Keras, y no, o sea, yo les podría explicar, pero preferiría que lo vean con Vicente, ya que si no, yo le estoy abarcando su temática. Entonces, a ese punto lo van a ver con él, en lo que es ya el aplicativo, por ejemplo, el Colab, haciendo correqueras, van a poder ver cómo se arman redes neuronales. La teoría quiero que tengan en cuenta un detalle. Es densa, es bien densa redes neuronales, no tiene mucha matemática de fondo y sí vamos a explicar la matemática, porque sí la necesitamos, para entender el concepto de redes neuronales. No así cuando llegue el momento de programarlo. Programación es mucho más simple porque las herramientas son mucho más poderosas y hay temas que directamente los salteamos porque ya en el modelo de programación ya vienen prehechas. Entonces, vamos a tener por lo menos 2 clases hoy, la semana próxima, y creo que vamos a estar rozando de empezar Backpropagation, que es todo un tema donde vemos lo que es la regla de la cadena para ver lo que es el descenso del gradiente, que es un formato para poder estimar cómo aprende una red neuronal. Sí les va a parecer, no quiero decir complicado, pero sí es bastante más denso de entenderlo. No es como hemos venido con las clases hasta ahora. Entonces esto sí va a ser un poco más. Pero como compensación, cuando toquen programar, una red neuronal backpropagation se programa con 3 líneas de código. Y no me acuerdo, son 3 o 2. Es muy rápido. Y sobre eso, cuando veamos redes neuronales convolucionales, que es más denso todavía, cuando llegue el momento de programarlo creo que son 4 líneas de código, o 5 líneas de código. La cuestión es que ustedes tienen una red neuronal convolucional, compleja, con alto nivel de exactitud, con 10, 12 líneas de código, no es más. Y de las cuales mucho se puede extraer desde Internet. Entonces, ahí hay un plus extra en el sentido de que no es necesario hacer todo de cero, sino que se pueden traer módulos, cargarlos, sobre todo la red neuronal. La red neuronal es prácticamente copiarla, traerla, pegarla y sale funcionando. Entonces, directamente lo que quedan es detalle de lo que es pulirla. En ese aspecto quiero yo comentar. Sí, si tienen que hacer una aplicación de reconocimiento de imágenes, que la hacíamos con Visual Recognition de IBM, este año no creo porque el módulo no estaba operativo, o van a tener problemas para hacerlo funcionar, son las 2 opciones, pero sí podrían hacerlo andar con Keras. Tomen un dataset, lo procesan y el dataset te da un nivel de exactitud. Entonces, por ese lado, puede ser bastante más simple de hacerlo. Y después el proyecto no tiene nada de programación, es solamente un proyecto teórico con el que cierran la materia. Entonces, básicamente, donde más han trabajado va a ser con la parte de Dialogflow, que también hay otras herramientas, independientemente que hayan tenido una de las tantas que hay. Por ejemplo, en mi caso yo soy pro Watson, a mí me gusta programar en Watson, a mí me parece mucho más simple, pero no por eso descarto que Dialogflow sea extremadamente poderoso. Y también no hemos tenido tiempo de probarlo, la plataforma de Microsoft, la plataforma de Azure, tiene una opción para armar chatbot, no me acuerdo si se llama el app de bot o el bot app, no me acuerdo bien cómo lo tiene la plataforma de Azure, donde nosotros sí tenemos las cuentas de usuario
ustedes como estudiantes y nosotros como profesores. Entonces, esa es otra herramienta que podríamos haberle explotado, pero no la hemos llegado a probar. Mientras que con Dialogflow, que es lo que la mayoría han probado de ustedes, tenemos mucho más expertitud y muchas más las herramientas que hemos usado con Dialogflow. Tanto Vicente, que ha estado trabajando realmente haciendo un diseño para una empresa y se está programando en eso, entonces la conoce mucho más en detalle. Eso es básicamente por qué usamos esa herramienta. Pero tenemos también otras más que se podrían hacer. Redes neuronales, vuelvo a repetir, no va a ser simple, va a costar un poco más entender la teoría, pero en el momento de programarlo y entrar a utilizarlo es muy versátil, entonces por ese lado no tengan miedo, sino gracias a Dios están las herramientas. Bien, dicho esto, porque cuando entremos a ver redes neuronales y lo que voy a explicar yo va a ser extremadamente simple frente a lo que viene después, cuando trabajemos con derivadas anidadas o derivadas parciales, derivadas de funciones anidadas, lo que era la chain rule, va a ser complicado, sí, pero la tenemos que explicar, porque lo que sucede, y esto es una discusión común que existe entre ingeniería y la parte técnica, que si nosotros no enseñamos la base y el núcleo matemático que la soporta, básicamente estaríamos formando técnicos y no ingenieros. Ese es el gran diferencial. Entonces, la herramienta la podés utilizar y aplicarla, y sos muy bueno aplicando la herramienta. Por ejemplo, voy a ir a otro extremo. Por ejemplo, si yo uso Power BI para hacer Business Intelligence, uso la plataforma de Azure, o no sé, uso Tableau o SPSS, no sé, la que sea de ese modelo, para hacer BI, me enfoco en aprender una herramienta, pero cómo corre abajo, o sea, qué es lo que yo estoy logrando para sacar información, no lo sé. Ya sé aplicar la herramienta, la sé aplicar muy bien, pero cómo lo estoy haciendo es lo que no lo sé. Y esa es la diferencia, porque en redes neuronales vamos a explicar la base matemática que la soporta, y cuando toque programarlo, lo van a ver que es mucho más simple, mucho más viable que la teoría que la va a soportar. ¿Sí? Es un punto. El otro punto también, antes de entrar, hace unos minutos, es lo siguiente. Redes neuronales no se da en todas las facultades de UTN y tampoco se da en muchas universidades. Ni pensar que se dé redes neuronales convolucionales. Si no somos de los pocos que dan ese tema, somos los únicos. En grado. En posgrado sí, por supuesto. Hay bastante desarrollado. Ahí justo acaba de entrar el profe Vicente. Hola Vicente, ¿cómo estás? Le estaba explicando un poco antes de entrar en teoría a qué se enfrentan ellos. Buenas tardes, chicos. Genial, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, sigo haciendo un resumen. Nosotros, la teoría no va a ser simple, es complicada, tiene una fuerte base matemática. Como contrapartida, las aplicaciones van a ser mucho más simples, mucho más llevadera, pero no por eso vamos a explicar la parte básica, o sea, la herramienta. Eso no. Tenemos que dar la base técnica, matemática que soporta las herramientas. Entonces, es importante que la sepamos, la entendamos, independientemente que después, cuando vaya a aplicar la plataforma, son muchísimo más simples, muchísimo. Y de hecho, si trabajan con Colab, que eso Vicente les va a explicar mucho más en detalle que yo, se van a dar cuenta de que inclusive pueden traer ya los códigos prehechos, y en el momento que ustedes hacen el proceso de compilación, quedan pequeños programitas, muy chiquitos y muy versátiles. Dicho esto, que parece algo trivial, simple y coherente, es muy poderoso en lo siguiente. Y ahora sí entramos en tema. Muchas de las redes neuronales
están fuertemente aplicadas en un montón, en una gran cantidad de dispositivos, hoy por hoy, de usos personales, y si no, en procesos industriales. Una de las principales estructuras donde se usan redes neuronales es todo lo que es reconocimiento de imágenes. Entonces, fíjense en un detalle, en algo simple, que lo usamos nosotros en forma normal, y quizás ahora ustedes que han estado, por ejemplo, actualizando sus teléfonos celulares, han comprado teléfonos celulares de gama media, o algunos que sea de gama alta, obviamente, ya sus dispositivos, en forma estándar, esto es un gama, te diría gama media a baja, no es ni siquiera una gama alta, ya vienen con reconocimiento facial. Ese sistema de reconocimiento facial, al igual que todo lo que es huellas dactilares, las versiones nuevas de teléfonos celulares ya no trabajan con lo que se llaman puntos característicos. ¿Por qué? Básicamente porque los microprocesadores que están trayendo toda la línea nueva ya son microprocesadores que en algunos casos ya vienen con un módulo de inteligencia artificial embebido. Sobre todo gramas media, media alta. Obviamente eso va a bajar, eso va a ir bajando. El próximo año o en un par de años lo que era media o alta ya pasó a ser media o media baja. Eso es un hecho, va para ese sector. Entonces, ¿cómo puede ser, ahí viene la segunda pregunta, que estos dispositivos prácticamente individuales ya vengan con tecnología avanzada, o podríamos ponerla en avanzada, que me permite darle aplicaciones diferentes a las que originalmente habían sido diseñadas? Y esto viene relacionado a lo que yo les explicaba sobre los códigos. Como yo les he explicado que podían hacer con Colab, en su una red neuronal convolucional con todas las características, y cuando lo compilan queda muy pequeña. Digamos que era muy pequeño en tamaño. Quiere decir que se vuelve extremadamente poderoso para ser transportado y aplicado en el sistema operativo o en el sistema operativo del microprocesador. Entonces ya viene incorporado el módulo de IA, en este caso de redes neuronales, del tipo convolucional para reconocimiento facial, y ya viene en este dispositivo. Si no, ¿cómo debería ser? ¿O cómo debería producirse esto? Se tendría que capturar la imagen, llevar un servidor, correr un módulo de redes neuronales o de reconocimiento facial en otro sitio, procesar la información, hacer una comparación previamente guardada, una serie de factores. Eso no se da. Y otra cosa que ustedes van a ver, por ejemplo, que se da con los teléfonos celulares y que garantiza que no es un reconocimiento de patrones, de puntos característicos facial, es lo siguiente. Si ustedes trabajan con las viejas camaritas o con las antiguas cámaras que te ven el rostro y te reconoce, si uno genera una dispersión o le genera ruido a ese tipo de imágenes, los dispositivos no te reconocen. Es decir, si yo tengo un sistema de reconocimiento facial estándar antiguo con puntos característicos y hago estos siguientes pasos, por ejemplo, yo tomo un papel, hago así, o hago esto, no me reconoce. Y no me va a reconocer porque estoy tapando puntos característicos que han sido previamente cargados. Como contrapartida, las redes neuronales convolucionales te reconocen como si hiciéramos seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos guiamos solamente puntos característicos, sino nos guiamos de características propias que han sido procesadas y a su vez ha sido informado y guardado en nuestro cerebro como imágenes. Ese procesamiento nos permite a nosotros hacer reconocimiento de imágenes o de personas o de objetos, aunque hayan tenido distorsión. Es decir, si vos ves una persona con anteojos oscuros y hasta con un barbijo, puedes encontrar parecido a otro y podés encontrar patrones que te dicen, esta es tal persona, o esta es esta persona, o se parece a tal persona, o son hermanos. Entonces, todo eso serie de factores se pueden hacer solamente porque las redes neuronales procesan la información, van depurando la información
y sacando características, y no estoy hablando de patrones, estoy hablando de características distintivas de la imagen que estemos procesando. Esa es una de las grandes potencias que tienen las redes neuronales en la actualidad, al margen de otras opciones más. Yo estoy nombrando dónde se está aplicando. Otro de gran potencial que se está usando muchísimo es en todo lo que es seguridad, en cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, en líneas generales, todo el procesamiento de reconocimiento de imágenes, patentes, todo eso, lo hace la misma cámara. No lo hace un servidor dedicado a hacer eso. Es decir, en el mismo iOS, el mismo sistema operativo de la cámara, viene embebido el módulo, en este caso una red neuronal convolucional, para reconocer el objeto, reconocer en este caso la tipografía, patentes, todo eso, procesarla, y luego que ha sido procesado se le envía, ahora sí, entra una base de datos donde una vez que se produce el reconocimiento facial, machea con los datos que estén cargados. Ahí sí corre dentro de un servidor donde tienen toda la base de datos de todas las personas, pero el procesamiento de reconocimiento inicial lo hace la cámara. También ya es propio del aplicativo que está corriendo arriba, que una vez que te toma la imagen, compara en otras posibles cámaras, si es que hay una red armada, y te permite hacer un seguimiento de la persona. Eso hoy se puede hacer con cualquier tipo de cámara tipo medio. ¿Qué nos sucedería si esto si no fuese así? Necesitaríamos tener un procesamiento, o sea, tendríamos que tener personas dedicadas a hacer básicamente lo que es supervisión visual. Pensar eso en una gran cantidad de red o de cámaras distribuidas en una ciudad resulta algo totalmente fuera de contexto. En el sentido muy simple, si una persona puede recoger entre 8 a 10 cámaras para hacer supervisión, si nosotros hablamos de una red pequeña, por ejemplo en la ciudad de Tucumán, que tiene 200 cámaras, y pongamos la hipótesis que está trabajando sobre 8 cámaras, necesitaríamos 25 personas para que haga solamente supervisión. Si esas 25 personas solamente trabajan 8 horas, yo necesitaría 75 personas para que tengan una cobertura de 24 horas del día, pero solamente de lunes a viernes o de lunes a sábado, lo que implica que si tengo que tener un equipo de repuesto de personas para que cubran los fines de semana, estamos hablando de 100 personas mínimo para 200 cámaras. Entonces, si hiciéramos un proyecto y necesito agregar 500 cámaras, 600 cámaras, ese valor, si yo lo extrapolo, me va a dar un valor, una cantidad de personas que rondaría las 200, 300 personas. Lo cual es totalmente inaceptable, porque tendría que tener muchísima gente dedicada solo a mirar, obviamente a machearlo con las bases de datos, todo, pero tendría mucha gente dedicada a eso cuando yo puedo automatizar ese proceso. Y ahí es donde entran redes neuronales, hace el proceso de automatización, control, verificación, macheo, detecta una alarma, recién informa al visualizador. El visualizador puede tomar la cámara se autogestiona, y ahí empezamos a trabajar con todo lo que hemos visto nosotros en inteligencia artificial, sistema de auto-zoom, lógica difusa, a nivel de control, sistema de todo lo que es, obviamente vamos a ver ahora, lo que es la parte de reconocimiento de imágenes a través de redes neuronales convolucionales, un sistema experto que me permita traer información, machear en la base de datos. ¿Cómo lo hace eso? A través de reglas que se usan dentro de un gran cúmulo de datos para buscar información característica. O sea, mucho de lo que estamos viendo nosotros se usa en la actualidad. Y se va a usar. De hecho, Tucumán está trabajando en eso. Eso no encarece, y ahí viene el segundo punto, la tecnología. De hecho, porque es muy fácil, muy rápida de elaborarse, te permite lo que antes era prácticamente primitivo, hoy lo podemos tener. Y esta es una de las grandes aplicaciones que se están usando redes neuronales. Podemos hacer todo lo que es análisis financiero. Las redes neuronales pueden predecir tendencias, y ahí entramos en un proceso lo que llaman predicciones. Si yo puedo predecir tendencias, puedo también
ver análisis, vuelvo a repetir, análisis financiero, puedo ver análisis espectrales, o sea, todos los sistemas predictivos se pueden aplicar usando redes neuronales, con diferentes tipos de modelos, digamos, especializados para cada tipo de tarea. ¿Sí? Eso también es un punto que lo vamos a ver durante el transcurso de este tema. Lo que es la especialización de diferentes modelos de redes neuronales para diferentes tipos de tareas. Ahí van a aparecer algunas redes que son extremadamente nuevas, y ahí ponemos LSTM, redes regenerativas, redes que están en mercado hará máximo 6 años. Hasta convolucionales, creo que comenzó por fines de los años 2000, o sea, 2009, 2010, y empezó a tener mucha más vigencia después del 2012 en la actualidad. O sea, todo lo que estamos hablando es tecnología nueva. Y ahora están saliendo nuevos tipos de redes que son combinaciones entre LSTM, convolucionales, bueno, una serie de factores. Que eso no lo vemos en esta cátedra, porque realmente no sobrepasa, pero sí vamos a trabajar con ese tipo de enfoque. Dentro de lo que es las redes neuronales, tampoco es algo muy antiguo. Nosotros pensemos lo siguiente: redes neuronales, aunque el boom de redes neuronales se da a mediados 2010 en adelante, redes neuronales están vigentes desde fines de los años 80, donde en el medio hubo algo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial. Ese invierno de la inteligencia artificial básicamente se da a fines de los años 60, 69, 70, hasta mediados de los años 80, 85, 86 para ser exacto. Por una serie de análisis que hicieron grandes científicos de la IA, volcaron, o sea, prácticamente dijeron que el concepto de redes neuronales no iba a tener futuro, porque no permitían hacer lo que se llama una separación no lineal, que es un concepto que lo vamos a ver. Entonces, ese proceso el invierno, el famoso invierno de la inteligencia artificial, detiene todo el uso de esta tecnología. Recién, después de los fines de los 80, principios de los 90, se empieza a reestudiar. Y desde fines de los años 2000, 2008, 2009, a la actualidad, es donde realmente tiene el mayor impacto. Es decir, todo se da en los últimos años. Y si vemos qué es la tendencia que tiene, es una combinación de modelos de machine learning, donde va embebido todo lo que es redes neuronales. Eso es solamente para darle un pantallazo de cómo está cargando todo esto. Esto es para poner en contexto de lo que estamos hablando. Si ahora entro yo ya en la teoría pura, y ahora vamos a entrar a hacer un breve refresco muy rápido, muy rápido. Voy a presentar bien. Acá van a aparecer algunos conceptos que es lo que yo sí quiero resaltar. Después la tecnología, después que vamos a ver lo que es el algoritmo del descenso del gradiente, eso lo vamos a ir viendo en las clases que siguen. Hoy no es la visión esta, sino ponerlos en contexto. Una de las características que trabaja con las redes neuronales es usar o tomar el ejemplo, o el modelo en este caso, más poderoso que tienen los seres humanos para el procesamiento de la información, que es nuestro propio cerebro, en función de cómo asociamos diferentes tipos de información. Entonces, aparecen conceptos como por ejemplo que es la memorización, asociación de hechos, y fíjense, el término de asociación de hechos nos lleva, o si ustedes por ahí no lo pensaron, pero lleva de la mano algo que vimos nosotros en sistemas expertos, que es todos los procesos heurísticos, o sea, algo que no tiene una base que le dé un soporte, pero es muy útil para poder tomar algún tipo de
razonamiento o una toma de decisiones. Aparece también un concepto que es la experiencia. La experiencia genera conocimiento. Esa experiencia que genera conocimiento se lo plasma como un proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense, el otro concepto que va de la mano con redes neuronales es el concepto de aprendizaje. Las redes neuronales pueden aprender. Y esto es muy poderoso, porque yo no necesito, en principio, siempre vamos a hablar en términos teóricos, de tener conocimientos nuevos precargados. Es decir, puedo tomar conocimientos anteriores o basado en expertitud o en datos anteriores y generar nuevas posibilidades de los datos preaprendidos. Muy similar a lo que haríamos los seres humanos. Es decir, dada nuestra experiencia, podemos generar nuevos conocimientos. Ese proceso de aprendizaje, vamos a ver que tiene diferentes tipos de estamentos o diferentes tipos de formas de presentarse. Si lo queremos sintetizar, hoy por hoy el aprendizaje, lo que están haciendo ustedes y lo que hago yo ahora en este momento, es un aprendizaje del tipo supervisado. Es decir, yo les enseño, o yo, Vicente, Diego, cualquiera les estamos enseñando a ustedes aprenden, ejecutan, son corregidos por nosotros, por eso es supervisado, y ustedes, si hay algo que modificar, valga la redundancia, corrigen, se acomodan, vuelven a presentar, pueden volver a ser corregidos y así un proceso hasta que logran el resultado que nosotros pretendemos como docentes. Es un proceso netamente supervisado. Ahora, otro proceso de aprendizaje que no es supervisado es el que usamos muchas veces nosotros seres humanos de prueba y error. Probamos, vemos cómo funciona o cómo sigamos lo que queremos hacer. Si está bien, lo tomamos como válido. Si no está bien, intentamos modificarlos y corregirlos. Volvemos a ver si podemos llegar a nuestros resultados preestablecidos. Y es un proceso donde nadie nos dice cómo debemos hacerlo. Ni tampoco tenemos un evaluador que nos diga a nosotros si está bien o mal. Sino que intentamos llegar a un modelo, a una solución que sea lo óptimo para que pueda ser utilizado. Ese es otro tipo de aprendizaje. Y después aparece un tercer modelo de aprendizaje que se llama por refuerzo. El sistema de aprendizaje por refuerzo, muchos autores lo ponen como si fuera un supervisado, pero a nivel conceptual, como nosotros lo estudiamos, lo consideramos como una forma de aprendizaje independiente, en el sentido de que nosotros podemos presentar información, es decir, un ser humano aprende sin que haya sido supervisado, o sea, sin que alguien le haya dicho cómo hacerlo, pero sí le dice si está bien o mal. Y esa es la gran diferencia que hay entre sin supervisión, supervisado al 100% y en este caso por refuerzo. Directamente va diciendo si está bien o mal. Básicamente esos son conceptualmente los tres sistemas de aprendizaje. Lo otro que queremos nosotros hacer es modelar un nuevo tipo de estructura que me permita traer la forma de trabajo que tiene nuestro cerebro de alguna manera, y en este caso usando el modelo, que se le equipare al cerebro humano. Entonces, tomamos primeramente el concepto más simple que tiene el cerebro humano, una neurona. El gran poder que tienen las neuronas es la capacidad de interactuar todas entre sí. Primer detalle. Y el segundo, la enorme cantidad de dispositivos fundamentales. Es decir, perdón, yo uso un término netamente ingenieril, dispositivo, en realidad, un sistema básico biológico que tienen los seres humanos, que es la neurona. Entonces, la gran capacidad de interrelación entre ellas y la gran cantidad es lo que le potencia para cualquier tipo de situación y análisis que puedan hacer a nivel de lo que es la parte de procesamiento de lo que estemos haciendo nosotros. No quiero usar términos netamente ingenieriles porque si no me voy siempre al área ingeniería. Y aquí están un poquito las definiciones.
reconocer patrones, manuscritos, tendencias financieras, aprender, bueno, un poquito lo que veníamos hablando. Si yo tomo un modelo de un biológico, de una neurona natural, y fíjense, vamos a nuestra época de secundaria, la estructura muy simple, sin entrar a ver el proceso electroquímico, ni las proteínas que están asociadas a todo esto, sino que tomo solamente un análisis simple, vuelvo a repetirlo, vemos que la neurona natural tiene un cuerpo, un núcleo, que es que realmente toma las señales que vienen del exterior y básicamente pueden ser de otras neuronas, de hecho son de otras neuronas, y se produce una situación de excitación y genera una variación de potencial electroquímico y da una señal que puede ser transmitida a las otras neuronas. Estas neuronas se interrelacionan con la salida, que se denomina axón, a través de estas dendritas. Y las dendritas se vinculan a los axones a través de algo que se llama la sinapsis. Que si yo quiero llevarlo a un campo netamente de ingeniería, yo puedo pensar que la sinapsis es una unión biológica que tiene una cierta impedancia o resistencia propia a la variación electroquímica que se genera entre el axón y que va a ser la excitación de la nueva neurona. Si yo lo quiero hablar en términos netamente ingenieriles, yo tengo un potencial eléctrico, ese potencial va a entrar a la nueva neurona, pero la sinapsis, que es el vínculo físico, la parte que vincula entre una neurona y otra, presenta una cierta resistencia. Y esa variación y esa, digamos, nuevo tipo de energía proceso electroquímico que está entrando acá, va a hacer que se excite o no se excite la neurona. Y a su vez genera una salida. O sea, es un proceso continuo. Entonces, si tomo este modelo netamente biológico y lo quiero llevar al plano ingenieril y el plano matemático, voy a buscar algo similar a este gráfico. Este gráfico básicamente intenta de alguna manera modelar la neurona biológica en una neurona artificial. Acá aparecen dos términos, una función U y una función F, pero en realidad la neurona física, si yo hablo del núcleo, son estas dos en conjunto. La salida de mi neurona biológica va a ser este término que se llama AI, y las entradas que simulan las dendritas son estos vectores que me dan la excitación externa que la va a estar ingresando a esta parte del módulo, esta primera parte del módulo de la neurona artificial. Ahora, este término que se llama W viene del inglés de weight, o sea, de peso, y simulan el vínculo sináptico para unirse a las otras neuronas. Es decir, la juntura sináptica que se esté dando con respecto a las otras neuronas se va a dar, o sea, el proceso de adaptabilidad sináptica va a estar dado por este peso. Si lo llevo al campo ingenieril, estamos hablando de la impedancia biológica natural que hay entre una neurona y otra. Entonces yo la simulo a través de este peso. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta neurona artificial? Se produce un vector de entrada, tenemos un vector de entrada, o una señal de entrada, que va a estar directamente relacionada a los diferentes vectores que tiene de ingreso a esta neurona. Es decir, si yo tengo 8 señales de entrada o 8 señales excitatorias, va a tener 8 vectores esta misma neurona. Que eso ahora lo vamos a tomar así literal. Después vamos a ver que hay una variación respecto a eso, pero ahora lo tomamos así literal. Esos vectores, o esa señal excitatoria,
dada por un valor numérico, en el caso artificial, se va a interrelacionar con estos pesos que simulan la juntura sináptica. Y la combinación entre el vector de entrada y esto, fíjense, es un vector también de pesos, va a entrar en este módulo y va a tener un valor de salida. Si yo me guío del gráfico así, simple y llano como está, mi salida no es vectorial, sino es una salida escalar. Es decir, yo tengo un valor numérico, un número, hablando simple. Este valor numérico me está indicando, sin entrar a ver qué es lo que tengo yo acá adentro, que de alguna manera combino a la señal de entrada excitatoria, un vector, que a su vez tengo otro vector de pesos, porque están todos independientes, los combino para dar una señal escalar. Esa combinación se logra a través de un proceso de sumatoria. Es decir, vuelvo a repetir, tengo acá un vector de entrada, tengo un vector de pesos, la sumatoria de las combinaciones de la señal de entrada con la señal del peso, sumados entre sí, me da la salida. Si yo hago una sumatoria, la salida va a ser 100% escalar. Y no vectorial. ¿Podría repetir eso? ¿Cómo sería entonces al fin, la conclusión? ¿La sumatoria sería? La sumatoria de un proceso del vector de entrada con el vector de excitación con el vector de pesos me va a dar una salida netamente escalar. Yo estoy hablando siempre desde el punto de vista de una neurona sola, independiente, no estoy hablando de una red. En la red después vamos a ver... Sí. Disculpe, profe, que opiné. Para aclarar un poco, sí. No sé si escucharon el concepto en alguna otra materia, puede ser que sí, el tema de regresión. Sí. Regresión lineal. Bueno, sí. Básicamente una neurona, para aclararlo, toma los parámetros de entrada, que son las X, acá en el gráfico, junto con sus pesos correspondientes, y hace una regresión, que simplemente es una sumatoria. Ya después en la práctica lo vamos a ver más detenidamente, lo vamos a programar, pero es una sumatoria, a lo cual después se le aplica una distorsión, que es la función de activación. Ahora viene eso. Ahora viene eso. Me estoy adelantando, perdón. Sí, te va a adelantar un poco. Bien, está bueno lo que estaba diciendo Vicente, porque sí, básicamente es un proceso de regresión. Sí es verdad que es verdad, eso lo van a ver mejor en la práctica, cuando hagan un proceso de regresión, porque básicamente está asociándote en realidad una sumatoria de un peso, tengan en cuenta que esto es una salida, y acá yo tengo una sumatoria de un X por un W. Entonces, esto es un proceso literalmente de regresión. Lineal, regresión lineal, para ser exacto. Pero aparece también un término, tita, que en las redes neuronales este término se llama bias, o le dicen también, lo van a escuchar, que le dicen el bias, o el bias, que es un valor numérico independiente del factor de excitación, del valor de excitación, del vector de excitación, y este bias tiene la función de activarla, o sea, de que la neurona se active o no se active. Básicamente le dicen que es un valor de umbral, es decir, si supera este bias, esta neurona se activa, y si no supera este bias, la neurona no se activa. Entonces, este bias va a tener un determinado valor que va a competir con la sumatoria esta que esté prearmada acá. Ahora lo tomemos así, solamente conceptual. Solamente conceptual. Detrás de esto, ya hemos dicho recién que es una sumatoria, aparece esta famosa función. Esta función me va a permitir a mí realmente activar la neurona. Por eso yo les comentaba que la neurona en realidad es una combinación de estos dos términos. Esta función de activación se alimenta directamente de la salida que yo tengo acá. Es decir, yo voy a tener la sumatoria de los
de los X por los W, obviamente restándole este bias, este umbral, y esa salida va a entrar a la función de activación. Y es aquí que esta salida de la función de activación, que es realmente el de la neurona, puede tomar diferentes tipos de valores. Entonces, si yo me guío, ahora entramos a ver la función de activación. Si yo le digo que la sumatoria esta, ya aplicando el bias todo, que esto le dan una variable net, se llama net, es mayor que el umbral, si yo estoy trabajando con función 1 y 0, función de activación escalón, bueno, va a tomar 1. Si la función es igual o menor a 0, o menor que el bias, directamente toma 0. Listo. 1 y 0. Y si estoy trabajando entre menos y 1 y 1, va a tomar este valor. Ahora, si yo trabajo con función lineal, como que está aquí abajo, y bueno, esto no me está limitando a nada. Lo único que me está diciendo la función lineal es que si toma valores negativos, puede crecer en forma indefinida entre menos infinito y más infinito. Siempre en forma lineal. Y obviamente me tiene que dar esto. Y fíjense lo que le decía ahí también Vicente. Se empieza a parecer al concepto de regresión lineal. Entonces tengo una salida dada por una sumatoria, restando siempre esta función de umbral. Y esta ecuación no deja de ser solamente regresión lineal. Si me abstraigo un poco, me olvido un poco de inteligencia artificial. Me olvido un poquito de esto. Y me olvido el concepto de regresión lineal, aunque va muy de la mano. Excel, no sé si lo han usado ustedes, tiene una función que se llama correlación lineal. No sé si alguien usó al término de correlación lineal en Excel. ¿Nunca nadie? Pregunto. No, hasta ahora nunca usé eso. Bien. Excel, hago acá un paréntesis. Déjenme un segundito. Voy a llevarlo a una pantalla, nada que ver con esto. Esto está aplicado a otra cosa, pero esto está armado para... No sé si están viendo la pantalla del Excel. Sí, profe, sí. Bueno, este es un Excel simple, en realidad es para trabajar con estadística. Hay una opción que se llama correlación. Y si veo yo a esto, correlación es un término que se utiliza para análisis de datos que básicamente es un equivalente a la regresión lineal. Esto lo tiene Excel en forma nativa, en la parte de análisis. Entonces este me permite predecir o asociar diferentes tipos de términos en función de algún valor de entrada, como hace en lo que es regresión lineal. ¿Sí? Y lo que me va a permitir el bias es mover esta línea, básicamente. Este en el caso de un análisis, en este caso aplicado a deporte, para poder ver cómo se puede correlacionar entre diferentes tipos de carrera. Esto es, y después, perdón, a todo esto que estaba hecho acá, estadística, todas estas cosas, en mi caso yo lo he probado de llevarlo a un modelo de Machine Learning, y bueno, y trabaja con otras herramientas y te permite hacer una estadística mucho mejor. Pero esto es solamente el Excel. ¿Sí? Está acá en la parte de análisis de datos. Esto por si nunca lo habían usado, no sé si estará aquí. Bueno, acá no está porque ya lo usé la correlación. Acá está. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de utilización de una plataforma muy simple como el Excel. Bien, eso les quería compartir solamente. Volviendo al tema, ya voy a ir terminando, pues son las 20 y 23. Tenemos otras funciones de activación.
una función lineal mixta que en vez de tener valores infinitos, lo acota directamente para que sea más simple el trabajo. Básicamente eso es lo que busca. Una función sigmoidal, esta función la vimos nosotros en lógica difusa, cuando veíamos los tipos de conjuntos, poníamos funciones gaussianas y funciones sigmoidales, y aquí va a tener muchísimo uso en funciones sigmoidales, en redes neuronales. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es más, creo que si Vicente hace un ejemplo con TensorFlow, a esto lo van a necesitar para que juegue. Y aparece una nueva función que se llama función ReLU, que aquí está el gráfico que la dirige, que básicamente es una función lineal acotada, en el sentido que impide que continúe de cero, pero en realidad es una rectilínea uniforme, basada en una función softplus, que esta se usa muchísimo, es una función relativamente nueva, esta está del año 2014, si mi memoria no falla, y se usa muchísimo para el área de redes neuronales profundas, sobre todo por la velocidad de procesamiento que tiene, que no es un tema menor. No es un tema menor porque sí lo podemos probar cómo cambia una red neuronal si corre una función de activación sigmoide o funciona una función de activación de tipo ReLU. Y aquí no está la función tangente hiperbólica, que básicamente es una función sigmoidal entre -1 y 1. Es una función de tangente hiperbólica. Mismo formato, pero tiene corrido el eje de el valor de asíntota, en vez de 0, se vuelve asíntota a -1. Es una tangente hiperbólica, que son las que se usan. Y la que usa, por ejemplo, TensorFlow para hacer todo lo que es las pruebas. Para cerrar la clase, muy rápido, entre la comparación entre neuronas artificiales y naturales, nosotros estamos hablando de neuronas, aquí hablamos de una unidad de proceso, acá en la neurona biológica hay conexiones sinápticas, en la otra tenemos conexiones ponderadas, y básicamente ponderadas se refiere a los pesos, y conexiones sinápticas está dado por una adaptabilidad que existe en la sinapsis, que es lo que figura abajo, mientras que nosotros tenemos pesos, que son las que te dan el nivel de conexión que tiene que pasar la señal de entrada. Acá hay un efecto excitatorio inhibitorio, mientras que el otro está dado por el signo de los pesos que se estén conectando. Bueno, y de ahí el efecto de la sinapsis de lo que es la red neuronal, mientras que en el otro estamos hablando de una propagación propia de la red. Y en el caso del artificial, la función de activación es la salida, mientras que la activación en la neurona natural es una tasa de disparo. Es decir, tomamos dos modelos, un modelo matemático que intenta de alguna manera emular el artificial. Y hasta aquí llegamos con las neuronas. Ahora tendríamos que entrar a ver cómo estructuralmente están hechas estas neuronas, cómo las combino. Y ahí viene, ya para cerrar esta parte, dejo de compartir. Pero espera un segundo, tengo una consulta. Bueno, Sí. ahí en la última imagen había una flecha que iba de abajo hacia arriba, hacia la neurona. No sé si la puede ver usted ahí. Vamos a ponerla de vuelta. El bias. Vamos a usted verla. mencionaba al principio. Dame un segundo y la vemos todo en conjunto. En esa. Hay la imagen del diagrama de abajo a la derecha. Dice neurona. Si vamos un segundito. Sí. Sí. Si yo esa flecha. El última, la de abajo. Exactamente. Esta que no se ve bien. En realidad, este es el bias. Es ese, de que va de abajo hacia arriba. Este es el bias, o las vías. Fíjense que tiene la ponderación W, el peso es variable. Después vamos a ver que, o sea, no me quiero adelantar demasiado, pero el peso, la forma de modificar la red neuronal es a través de estos pesos. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora no voy a avanzar más. Pero el bias, yo puedo considerar que el peso, que también tiene que tener el bias, toma el valor 1.
Entonces, numéricamente, en la función, el threshold o el umbral de activación de la neurona tiene que pasar por un valor de peso, tiene que pasar por un proceso de adaptabilidad. Pero ese valor de adaptabilidad, como es unitario, es directamente el valor del bias. Básicamente, si yo quiero tomar un concepto de cómo es esta red neuronal, esta neurona, perdón, neurona. Y hago siempre hincapié de esto, porque ese concepto, cuando hablamos de perceptrón, que es el término que se usa en neurona, es el que estudió Paper y Marvin Minsky, que se lo considera el padre de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, y ellos escribieron un famoso libro que se llama Perceptrón, a fines de los años 60, 69. Y ellos dijeron que una neurona con este tipo de estructura, independiente de la función de activación, independiente de esta, perdón, función de transferencia, no puede hacer separación no lineal. Solamente puede hacer separación lineal. Esto fue muy poderoso. Esto es lo que hace que toda la tecnología en redes, o digamos, todo el desarrollo en redes neuronales quede detenido. Ese libro. Pero ellos se referían a una neurona independiente, sola entre sí, no a una estructura que combine a todas de ellas. Y es ahí donde nacen los conceptos de redes neuronales. En los diferentes tipos de estructuras que pueden armar redes neuronales. Y es el término que viene. Entonces, en topologías, que eso lo vamos a ver en la otra clase, o creo que vamos a ver descenso del gradiente, creo que es más importante eso, o hacemos una entrada a topología y vemos descenso del gradiente, es donde realmente yo tengo todo mi potencial. Acá solamente hay algunos modelos de redes neuronales, hay muchos más de esto. Se hicieron muchísimos modelos. Tenemos modelos de redes neuronales que sean multicapa, 3, 4 capas, 5 capas. Aquí estamos hablando siempre de 4. Monocapas quiere decir que están todas agrupadas en una sola línea, o tener n cantidad de neuronas en una sola capa. Por ejemplo, cojones en una red monocapa. Multicapa perceptrón, que es el que vamos a estudiar. Después aparece un concepto de redes neuronales recurrentes, muy poderosas. Después una variante sobre la misma que es el STM. Y aquí no están, por ejemplo, redes neuronales convolucionales, que es con las que vamos a hacer también desarrollo. Y otros modelos que no los podemos tener en cuenta porque hay una gran cantidad. Estos son más genéricos. El concepto de redes neuronales multicapas como convolucionales que tienen n cantidad de capas es el término que en castellano se llamó redes neuronales profundas. Y el proceso de aprendizaje de esas redes neuronales profundas es lo que se llama deep learning. Y ahí viene el concepto de que deep learning o aprendizaje profundo viene de la mano de redes neuronales profundas. Y eso está dado por la cantidad de capas o cantidad de estructura que está armada. Bien, hasta aquí llegamos ahora. Solamente hasta acá. Porque ya vamos a entrar con otras temáticas más, más complejas. Vamos a dejar de presentar. Bueno, sé que dudas le pueden haber quedado muchísimas, porque da para mucho más a esto, pero hoy solamente es una clase de presentación y ponerlos en contexto. Para cerrar la clase, vamos a nombrar lo que hemos visto hoy. Primero, hemos visto que intentamos modelar de alguna forma estructural a nivel matemático las neuronas biológicas y mantener el mismo formato de funcionamiento. Segundo, intentamos tomar como ejemplo la estructura de un cerebro e intentamos armar estructuras o topologías que emulen el funcionamiento de una estructura cerebral como lo tenemos los seres humanos. Después veremos la aplicación, pero esto es lo que hemos aprendido conceptualmente hoy. Tercero, una neurona sola no funciona. Sí o sí tiene que estar en una estructura. Porque ya
hemos visto que no puede hacer separación no lineal. Es decir, si yo tomo algo que tengo un conjunto de elementos que pueden ser separados a través de un segmento, lo puedo hacer con una neurona independientemente y funciona bien. Ahora, si este conjunto de patrones o de componentes están mezclados entre sí, una neurona no lo puede hacer. Y este es el gran teorema que presentó Marvin Minkey y Papert en fines de los años 60. Y cuarto, para ya cerrarlo, que las estructuras de redes neuronales tienen capacidades de aprendizaje. Después veremos que tiene también algo que se llama una alta inmunidad al ruido. Por eso, en medida que vayamos avanzando. Hoy vimos que también pueden aprender y que hay varios procesos de aprendizaje. Uno supervisado, sin supervisión y por refuerzo. Este sería el cierre de lo que vimos hoy. Solamente eso. ¿Alguna duda, jóvenes? Nos vemos entonces el miércoles. Ahí que está ya el profe Vicente. Hay un solo grupo que quedó para defender el miércoles próximo, el grupo 13, va a recuperación. Perfecto. Y los que otros, ya Vicente te voy a pasar las notas y listo. Nos vemos el miércoles próximo. El martes, ya saben, no tenemos la clase porque es 25 de mayo. Y queda, allá que te tengo Vicente también, el tema de la semana de la ingeniería, si vamos a dictar el martes ese siguiente, si es necesario avanzar con la clase o no, ya que es nocturno. Eso es lo único que después lo definimos juntos, Vicente. Bueno. Bueno, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Chao, profesor.